¿Alguna vez has sentido que mientras más compartes, más se te escapa entre los dedos lo que amas? ¿Y si te dijera que hablar demasiado de tus planes, sueños o luchas podría ser la razón por la que no se concretan? En un mundo saturado de voces, lo más valioso es aquello que se cultiva en silencio. Hoy descubrirás por qué los sabios más grandes de la historia protegían su vida interior con un velo sagrado de silencio. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar radicalmente tu forma de pensar, hablar, crecer. Porque cuando aprendes a guardar lo esencial, comienzas a caminar con más ligereza, más poder, más verdad. Quédate, porque este viaje hacia el silencio no solo te revelará secretos olvidados, también podría devolverte lo que alguna vez perdiste por hablar de más. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas ancestrales del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu día a día. Aquí encontrarás un refugio para el alma, un lugar en el que cada palabra, cada silencio y cada técnica han sido cuidadosamente seleccionados para ayudarte a reconectar con esa parte de ti que brilla con luz propia. Este es tu sitio de encuentro, donde podrás dejar atrás las preocupaciones y abrirte a un mundo de posibilidades infinitas. Ahora respira profundo, y si algo de esto resuena en tu alma, escribe en los comentarios: mi silencio tiene poder, y desde ahí florezco. No lo subestimes. Cada letra que dejas escrita aquí no solo afirma tu intención, suma tu energía a la de miles que también están despertando. Esa vibración colectiva multiplica el impacto de tu palabra. Hazlo desde el corazón y observa lo que sucede después en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Quizás no te lo diga, pero puede estar ahogándose en el ruido de sus propios pensamientos. Regálale silencio, regálale sabiduría, y el karma te devolverá el gesto con bendiciones que ni imaginas. Suscríbete y activa la campanita si sientes que este camino es para ti. Aquí no buscamos likes, buscamos despertar. Quédate hasta el final, porque te revelaré las 11 cosas que debes guardar en secreto si deseas alcanzar paz, claridad y verdadera transformación espiritual. No es solo conocimiento, es una llave que puede abrir la puerta a tu equilibrio interior. Los grandes sabios de la historia sabían que el silencio no es ausencia, es presencia profunda. En él se gesta lo sagrado, lo auténtico, lo que nadie puede arrebatarnos. Lao Tse decía: aquel que sabe no habla, y aquel que habla no sabe. Porque quien cultiva en silencio fortalece su raíz antes de mostrar el fruto. En tiempos donde todo se grita, se exhibe, se presume, callar se convierte en un acto de rebeldía consciente y de profunda inteligencia espiritual. Cada vez que eliges no compartir un logro, un plan o incluso una herida, estás honrando tu proceso interno. Le estás diciendo al universo: confío en mi camino, no necesito validación externa. El silencio se vuelve entonces tu santuario, un lugar donde la energía se concentra, en lugar de disiparse en 1000 oídos que no sabrán sostenerla. Cuando hablamos antes de tiempo, drenamos fuerza vital. Es como abrir un capullo antes de que florezca. Lo arruinamos. La sabiduría ancestral, especialmente en el budismo zen, enseña que lo que se cocina lento, profundo y en silencio, se sostiene más en el tiempo. Y cuando alguien pregunta por qué no compartiste, la respuesta no es arrogancia, es respeto. Respeto por ti mismo, por tu visión, por tu ritmo. Esto no es ocultamiento, es protección energética. Muchas veces, el ruido externo confunde tu intuición. El consejo de otros ahoga la voz de tu maestro interior. Y es ahí donde el silencio se vuelve brújula. Te devuelve a ti. Te recuerda quién eres, más allá de lo que los demás opinan, más allá de los juicios, de las expectativas, de los aplausos que a veces solo alimentan al ego y no al alma. Por eso, hoy más que nunca,
Es vital que reconectes con esa herramienta sagrada que todos llevamos dentro. El silencio consciente, ese que no huye del mundo, pero que tampoco se rinde ante él. No un silencio por miedo, no uno por represión, sino ese silencio lleno de propósito, de visión, de poder, de dirección interior. Hay cosas que pierden su magia cuando se cuentan, sueños que se marchitan al ser expuestos a la duda ajena, anhelos que se desvanecen cuando son contaminados con inseguridad ajena, disfrazada de buen consejo, y luchas internas que solo tú puedes entender, porque no necesitan compasión externa, sino transformación interna, desde adentro, con paciencia, sin prisa, en la sombra fértil del silencio. El silencio te da ese espacio, ese terreno fértil donde el alma puede germinar sin ser interrumpida por el ruido del mundo, porque no todo florece bajo los reflectores. A veces, lo más sagrado necesita oscuridad y silencio. Cada vez que eliges callar con sabiduría, estás creando un altar dentro de ti, uno donde puedes meditar, sanar, planear, agradecer, reposar y renacer. Así que cuando te pregunten por qué no contaste tu idea, tu éxito, tu meta, sonríe con serenidad, porque tú sabes que en tu silencio ya está floreciendo todo lo que necesitas, porque en tu silencio ya habita tu poder más puro. Acompáñanos en la siguiente parte por una razón simple pero poderosa. Descubrirás cuál es la primera gran verdad que jamás deberías compartir con nadie. Si realmente deseas proteger tu energía y avanzar en tu crecimiento espiritual. En la tradición de los grandes sabios, existe una verdad que se transmite en susurros. Quien revela sus planes demasiado pronto debilita su poder. Y aún más, expone su energía a las inestabilidades del mundo exterior. Tal vez nunca te lo dijeron, pero cada vez que hablas de tus intenciones antes de tiempo, abres una puerta para que las dudas, las envidias y los juicios entren sin permiso. Imagina que tu plan es una semilla sagrada. Acabas de plantarla y ya estás mostrándosela a todo el mundo, pero aún no ha echado raíces, aún es vulnerable. El aire frío de la crítica o el calor impaciente del juicio pueden secarla antes de tiempo. Al igual que no se desentierra una planta cada día para ver si está creciendo, nuestros sueños tampoco deben ser expuestos antes de florecer. Los antiguos maestros lo sabían. El poder del crecimiento se encuentra en el silencio. Así como el bambú pasa años fortaleciendo sus raíces antes de mostrarse al sol, nuestros sueños también necesitan ese espacio de oscuridad fértil. En esa etapa silenciosa es donde se gesta la verdadera transformación, lejos de miradas que juzgan y oídos que dudan. Cuando compartes tu plan antes de que madure, lo expones a la energía de otros. Energías que no siempre son limpias. A veces, sin mala intención, las personas proyectan sus miedos en tus sueños. Y tú, sin notarlo, empiezas a dudar. No porque el sueño sea débil, sino porque lo contaminaste antes de tiempo. El simple acto de hablar puede ser suficiente para frenar tu impulso interno. La energía sigue la atención, y cuando tu atención se va a las reacciones externas, pierdes conexión con tu propósito interno. Hablar antes de actuar es poner el carro delante del caballo. Es correr antes de aprender a caminar. Es querer que el árbol dé frutos sin haber sido regado. Tal vez lo haces por emoción, por querer compartir tu entusiasmo. Pero a veces, esa emoción no es energía pura. Es ego disfrazado. Es deseo de validación. Es la necesidad de ser visto, antes de ser completo. El alma sabia reconoce que el entusiasmo verdadero se nutre en el silencio, no en la exposición inmediata. El sabio chino Sun Tzu decía que toda estrategia exitosa se ejecuta en silencio. El arte de la guerra, como el arte de la vida, se gana con movimientos calculados, no con anuncios grandilocuentes.
La discreción es una herramienta de los sabios que protegen sus intenciones hasta que éstas se han manifestado con fuerza propia. ¿Y qué hay del miedo? Muchos revelan sus planes por inseguridad. Quieren saber si alguien más cree en ellos antes de atreverse a creer por sí mismos. Pero ese es un camino peligroso, porque si el otro no cree, tú tampoco lo harás. Y si te desanimas por las dudas ajenas, perderás la dirección. Confía en ti primero. Guarda tu plan como un tesoro. Trabájalo en silencio. Riega esa semilla cada día con acción, enfoque y fe. No con palabras vacías ni con discursos motivacionales. En ese trabajo silencioso se cultiva el verdadero poder. El silencio crea misterio. El misterio protege la energía. Y la energía protegida se convierte en manifestación. Lo que se gesta en la profundidad florece con más fuerza cuando finalmente ve la luz. No necesitas anunciar lo que estás creando. Lo que es real se revela por sí solo, cuando está listo. La flor no le dice al mundo que va a abrirse. Simplemente florece. Así también tu vida puede transformarse en secreto, con cada pequeño paso invisible. Y si te dicen que callar es esconderte, que el silencio es miedo, que deberías compartir, ser abierto, transparente. Recuerda, la transparencia no es exposición, es autenticidad. Y ser auténtico también significa saber cuándo hablar y cuándo callar. No toda verdad debe ser gritada para ser valiosa. Callar no es debilidad, es sabiduría. Callar no es ocultar, es proteger. Callar no es falta de confianza, es profundidad. Callar es saber que el momento adecuado no siempre es ahora. En un mundo ruidoso, el que guarda silencio tiene poder, porque su energía no se diluye, porque su dirección no se desvía, porque su intención permanece intacta. En el silencio habita la coherencia, y en la coherencia, la verdadera manifestación. Cada vez que sientas el impulso de contarle a alguien tu plan, detente. Pregúntate, ¿busco compartir o busco aprobación? ¿Quiero mostrar mi compromiso o mi inseguridad? Estas preguntas te devolverán al centro de tu verdad. Si no estás seguro, calla. Si dudas, guarda silencio. Porque el silencio protege más de lo que cualquier palabra podría defender. Hay una paz inmensa en crear sin ruido, en construir sin aplausos, en avanzar sin testigos, en permitir que el proceso se vuelva sagrado simplemente porque lo estás viviendo con plenitud. Y cuando finalmente llegues a tu meta, lo sabrás. No por los likes, ni por los comentarios, ni por los elogios. Lo sabrás porque sentirás la fuerza silenciosa de tu alma diciéndote, lo hiciste, y no necesitaste a nadie más para creer en ti. Y ese reconocimiento interno vale más que cualquier ovación externa. Eso es libertad. Eso es poder. Eso es espiritualidad verdadera. Eso es lo que los sabios siempre supieron, que el silencio es el aliado de los visionarios, de los creadores, de los que transforman. Acompáñanos en la siguiente parte, porque descubrirás por qué no debes hablar sobre tus fracasos no superados y cómo ese silencio puede convertirse en el inicio de tu verdadera transformación. Parte 4. No hables sobre tus fracasos no superados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando hablas de tus fracasos más dolorosos, no siempre sientes alivio, sino más bien una carga más pesada? Tal vez no lo sepas, pero cada vez que revives un fracaso no sanado con tus palabras, le das nueva vida en tu presente. Y no solo lo reactivas dentro de ti, sino que siembras su energía en quienes te escuchan. Esa energía, que aún no ha sido transformada, comienza a moverse otra vez. En el camino espiritual, aprender a guardar silencio sobre aquello que aún no has trascendido es un acto de sabiduría profunda. No se trata de esconderte, se trata de protegerte, de no permitir que lo que aún está herido se exponga a la mirada del mundo antes de haber encontrado su luz. Porque una herida abierta no necesita exposición, necesita tiempo,
compasión y oscuridad sagrada para cicatrizar. Hay fracasos que aún viven dentro de ti como ecos. Ecos que resuenan cuando los nombras, cuando los cuentas sin haberlos comprendido, sin haberles extraído la enseñanza. Y en 1900, ese acto de hablarlos prematuramente, repites el ciclo. Lo reabres, lo perpetúas. Muchos creen que hablar es sanar, y a veces sí, pero solo cuando el corazón ya ha encontrado la raíz del aprendizaje. De lo contrario, hablar es solo otra forma de sangrar sin curación. Porque no todo lo que se comparte libera. Algunas cosas, al ser compartidas sin conciencia, nos atan aún más a su energía. El silencio, en cambio, ofrece un espacio de contención, una pausa donde puedes mirar ese fracaso desde la serenidad, donde puedes sostenerlo sin necesidad de explicarlo. Porque lo importante no es que el mundo lo entienda. Lo importante es que tú lo comprendas, que tú lo abraces, que tú lo resignifiques. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego, y apegarte a un fracaso a través de tus palabras es como atarte una piedra al cuello mientras intentas nadar hacia la orilla. No lo haces a propósito, pero cada vez que lo nombras sin sanarlo, refuerzas ese peso en tu vida. En lugar de eso, respira. Guarda silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que aún no es el momento de hablar. Cuando el aprendizaje se revele, lo sabrás. Y tus palabras entonces no serán lamento, serán luz. ¿Sabías que cuando callas un fracaso, con conciencia, tu alma empieza a crear respuestas desde dentro? En ese silencio, tu mente deja de buscar afuera y comienza a escuchar la sabiduría que brota de tu interior. Porque allí, en ese templo interno, está la voz que realmente necesitas oír. No necesitas exponer tu dolor para validarlo. Tu sufrimiento no se vuelve más legítimo porque lo narras. Ya es válido, ya es real, pero puede transformarse si lo llevas al silencio sagrado de tu corazón. Y si alguien te exige que hables, que expliques, que compartas, recuerda que no debes demostrarle nada a nadie. Tu proceso es tuyo. Y el respeto por tu propio camino es un acto de amor propio. Muchos sabios han atravesado grandes fracasos sin jamás hablar de ellos públicamente. No por vergüenza, sino por reverencia. Porque sabían que algunos dolores se curan mejor en la intimidad del alma. Y cuando la curación llega, ya no hay necesidad de contar. Porque el rostro, la presencia y la energía reflejan el cambio. ¿Te has dado cuenta de que quienes más hablan de sus caídas a veces son quienes aún no han levantado del todo? No es juicio, es observación. Porque el alma que ha sanado, muchas veces, ya no necesita hablar. Simplemente vive diferente, irradia distinto, actúa desde otro lugar. Proteger tu proceso es también proteger tu energía. Y cuando no hablas de tu fracaso no superado, no estás ocultando tu historia. Estás guardando el calor interno necesario para transformar ese carbón en diamante. Recuerda, el silencio es alquimia. Es el laboratorio sagrado donde tus errores se convierten en maestría. Donde lo que dolía se vuelve sabiduría. Donde lo que te detenía se vuelve impulso. A veces el mayor acto de fortaleza es no decir nada. Es mirarte al espejo en la oscuridad de tu noche interna y decirte, estoy aquí. Y aunque nadie lo sepa, estoy sanando. Y eso basta, porque el universo escucha ese susurro más que 1000 gritos desesperados. La verdadera sanación no necesita audiencia, solo presencia, solo verdad, solo intención. Cuando estás listo, el silencio se convierte en puente hacia tu siguiente nivel de conciencia. Así que cuando sientas ganas de hablar de ese fracaso que aún no comprendes, detente. Pregúntate, ¿estoy listo para ver la enseñanza detrás del dolor? Si la respuesta es no, entonces calla. Medita, escribe, camina, pero no lo pongas en palabras aún, porque las palabras son energía. Y esa energía puede liberarte o atarte aún más. Cuida tu energía como un templo. Cuida tu historia como un libro sagrado aún no terminado.
No leas en voz alta capítulos que aún estás escribiendo. Déjalos madurar. Déjalos encontrar su cierre desde el amor. Y cuando ese cierre llegue, tus palabras nacerán solas. No como un grito, sino como un canto. No como una queja, sino como una oración. No como un testimonio de dolor, sino como un relato de transformación. Ese es el verdadero poder espiritual, el de quien vive su proceso con honestidad, pero también con profundidad, con respeto, con amor. No necesitas que el mundo sepa por lo que pasaste. Necesitas que tu alma lo entienda, que lo trascienda, que lo integre. Y cuando eso ocurra, ni siquiera tendrás que contarlo, porque tu sola presencia lo dirá todo. Acompáñanos en la siguiente parte, porque descubrirás por qué no debes hablar de tus sueños más profundos hasta que estos hayan echado raíces en tu alma. Allí entenderás el verdadero poder del misterio y cómo proteger tu visión hasta que esté lista para brillar. Parte 5. No hables de tus sueños antes de tiempo. ¿Alguna vez has sentido que cuando compartes tus sueños más profundos, algo dentro de ti se debilita? Tal vez no lo sepas, pero existe una energía sutil que se dispersa cada vez que hablas de lo que apenas está naciendo dentro de ti. No es superstición, es conciencia, es sabiduría ancestral, es la energía delicada del alma en construcción. Hay una razón por la que los antiguos sabios meditaban en silencio antes de actuar, porque sabían que todo lo que se verbaliza antes de tiempo puede perder fuerza, puede diluir su propósito, puede contaminarse con las expectativas de los demás, y no hay energía más pura que la que aún no ha sido tocada por el juicio externo. Cuando sueñas en silencio, estás gestando. Estás nutriendo esa visión desde dentro. Como una madre que cuida a su hijo en el vientre, en silencio, protegiéndolo del mundo exterior. Porque hay procesos que no necesitan ruido. Necesitan recogimiento. Necesitan alma. Pero cuando lo hablas sin que haya tomado forma real, muchas veces lo expones a energías que aún no comprenden tu camino. Energías que no siempre vibran con tu visión. Y esa fricción puede desviarte, puede confundirte, puede sembrar duda donde antes solo había esperanza. El sueño es una semilla, y una semilla necesita tierra fértil, oscuridad, tiempo y calor. Si la desentierras para mostrarla antes de que brote, interrumpes su proceso. La expones al juicio, a la duda, a la crítica, incluso al elogio que, aunque parezca positivo, puede generar presión, porque a veces hasta la admiración ajena puede convertirse en una jaula dorada. Muchos sabotean sus propios sueños al hablar demasiado pronto, no porque sus sueños no sean válidos, sino porque aún no han echado raíces. Y sin raíces, cualquier viento externo puede arrancarlos. Así de frágil es la energía en sus primeras etapas. Así de valiosa es la protección que ofrece el silencio. ¿Y por qué sentimos la necesidad de contarlo todo? Porque queremos aprobación. Porque buscamos compañía. Porque el ego quiere ser visto, reconocido, aplaudido. Pero la verdadera fuerza del soñador no viene de lo que cuenta. Viene de lo que cultiva en silencio, viene de lo que construye en la sombra, con paciencia y fe. La energía del silencio es poderosa, es protectora, es mágica. En ese silencio, el sueño se fortalece, se define, se conecta con tu esencia. Y cuando finalmente brota, lo hace con firmeza, con dirección, con alma, con una voz tan clara que no necesita ser explicada. El Buda enseñaba que el deseo no debe convertirse en apego, y hablar demasiado pronto de lo que deseamos muchas veces es una forma sutil de aferrarse, de querer controlar el resultado, de exigir al universo algo que aún está madurando. Pero los frutos sabios no se exigen, se reciben con gratitud cuando es tiempo. En lugar de eso, confía. Guarda tu visión como quien protege una joya sagrada. Obsérvala crecer desde dentro. Haz lo necesario.
Toma acción inspirada, pero no la expongas al mundo hasta que esté lista para sostenerse sola. No te adelantes al ritmo de la vida. Honra su ritmo sagrado porque no todos comprenderán tu sueño y no tienen por qué hacerlo. Tu misión es tuya. Tu visión es única. No necesitas validación externa. Lo que necesitas es coherencia interna. La fuerza que nace de caminar con el alma alineada. ¿Te has dado cuenta de que los sueños más grandes del mundo comenzaron en secreto? Grandes inventores, líderes espirituales, artistas, todos gestaron en silencio. Crearon desde el misterio, desde la intimidad, y solo hablaron cuando la obra ya estaba lista, porque sabían que lo verdadero no necesita explicaciones prematuras. No, hables de tu sueño. Vívelo, siéntelo, respíralo, transfórmalo en acción, y cuando sea tiempo, tu realidad hablará por ti. Con hechos, con vibración, con presencia. El universo ama a quienes actúan en silencio y confían en lo invisible. Proteger. Tu sueño es proteger tu energía, es cuidar tu camino, es respetar el proceso sagrado de la manifestación, es poner límites amorosos a lo que aún está en desarrollo, es reconocer que lo más valioso no se grita, se honra. No necesitas contarlo para que sea real. Lo que necesitas es vivirlo con tanta verdad que el universo no tenga más opción que hacerlo tangible. Lo que vibra fuerte dentro de ti no necesita aplausos. Necesita fe, disciplina y silencio fértil. Recuerda, el silencio es un acto de fe, de confianza absoluta, de certeza profunda. Es la tierra fértil donde todo lo grande empieza a nacer. Es la matriz energética donde lo invisible empieza a tomar forma. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de contar tu sueño, pregúntate, ¿lo estoy diciendo desde la confianza o desde la inseguridad? Si es lo segundo, calla, siente, crea y espera, porque el silencio, cuando es consciente, es el mayor acto de amor propio. El silencio no es vacío, es espacio lleno de intención. Es el contenedor de lo sagrado. Es el altar invisible donde tus deseos se hacen oración sin palabras. Cuida tus palabras. Cuida tu energía. Cuida tu visión. Sé guardián de tu fuego interior. No dejes que el viento de la opinión lo apague antes de que arda con fuerza propia. Porque los sueños contados antes de tiempo muchas veces se evaporan. Pero los sueños, cultivados en silencio, esos florecen, dan fruto, transforman vidas. Y cuando llegue el día en que tu sueño se manifieste, lo sabrás. No por lo que digas, sino por cómo vives, por cómo brillas, por cómo inspiras sin hablar, porque tu luz hablará por ti. Acompáñanos en la siguiente parte porque descubrirás por qué no deberías hablar de tus planes futuros antes de ejecutarlos. Ahí entenderás cómo el universo responde al accionar silencioso con oportunidades que solo llegan a quien honra el momento presente. Parte 6. Respeta tus sueños. ¿Alguna vez te has sentido inspirado por un sueño tan profundo que al compartirlo, algo dentro de ti pareció desvanecerse? Como si al ponerlo en palabras, perdiera fuerza. Como si al revelarlo, comenzara a alejarse de ti. No es una ilusión, es energía, es conciencia. Los sueños más puros son como semillas sagradas. Deben sembrarse en silencio, regarse con fe, protegerse del viento de las opiniones ajenas, del sol ardiente de los juicios y de la sombra de quienes no comprenden su origen. Compartir un sueño con quien no vibra en la misma frecuencia es como entregarle una brújula a alguien que no conoce el norte. Te devolverá confusión, duda, miedo. Y tú, que antes caminabas, con certeza empezarás a preguntarte si el camino es real o solo una ilusión. Eso no significa que debas guardar todo en secreto. Significa que debes elegir con sabiduría. El silencio no es represión, es protección, es contemplación, es el espacio sagrado donde el alma conversa con el universo,
donde la intención se fortalece y la visión se aclara. El budismo enseña que el deseo noble nace del corazón despierto y que cuando ese deseo es compartido antes de estar maduro, se debilita, pierde raíz, pierde dirección, porque aún no está listo para resistir la tormenta de las voces externas. Tu sueño es un llamado, una promesa del alma a sí misma. No todos lo entenderán, y eso está bien, porque no todos están destinados a caminar contigo. Hay personas que, sin querer, contaminan. No porque sean malas, sino porque viven desde el miedo, desde la lógica estrecha, desde la necesidad de encajar en moldes ajenos. Y un sueño espiritual no cabe en moldes. No responde a cronogramas rígidos ni a expectativas sociales. Un sueño del alma es libre, salvaje, ligero como el viento, pero necesita raíces firmes, y esas raíces solo crecen en el silencio, en la práctica interior, en el diálogo con lo invisible. Cuando compartes desde la necesidad de aprobación, contaminas la pureza del sueño. Cuando compartes desde la confianza interior, fortaleces su vibración. Pero para eso, debes esperar, sentir, discernir. El momento justo llega solo cuando hay paz, no cuando hay ansiedad por ser entendido, porque la ansiedad por contar lo que aún no ha germinado es señal de inseguridad. Y el alma insegura necesita recogerse, volver a su centro, respirar, conectar. El sabio protege sus sueños como un padre protege a su hijo recién nacido, con ternura, con firmeza, con presencia. Hay una fuerza en el silencio que no necesita explicación, una claridad que surge cuando no buscamos ser validados. Y esa claridad es el terreno fértil donde el sueño florece. Algunas personas no creerán en ti, y está bien. Otras se burlarán, y también está bien, porque si tu sueño es verdadero, no necesita aplausos para crecer, solo necesita tu compromiso, tu constancia, tu fe. Hay sueños que se anuncian al mundo con fuegos artificiales, y hay otros que crecen como la luna, en silencio pero inevitables. Ambos caminos son válidos, pero si el tuyo es de los que crecen en lo invisible, honra ese proceso. Confía en su ritmo. Sigue nutriéndolo desde dentro, y cuando llegue el momento adecuado, sabrás con quién compartirlo. No por necesidad, sino por abundancia. No por buscar validación, sino por celebrar la manifestación. Recuerda, un sueño espiritual es una promesa entre tú y el universo, entre tu alma y la conciencia, infinita. Protege esa promesa. Cuídala como un fuego sagrado, porque en su calor vive tu propósito, y en su luz se revelará tu verdad. Cada vez que sueñas, estás plantando un código de luz en el campo invisible de la creación. Un mapa sagrado se despliega dentro de ti, guiándote hacia tu destino. Pero ese mapa es frágil al principio. Necesita silencio para configurarse. Necesita cuidado para trazar sus líneas. No es casualidad que los sabios mediten en silencio, porque el silencio afina la escucha. Y solo cuando escuchas lo más sutil, puedes caminar el camino que te corresponde sin desviarte. Contarle a quien no comprende es como hablarle del mar a quien nunca ha salido de la tierra. Puede imaginarlo, pero no lo sentirá. Puede opinar, pero no lo honrará. Y un sueño no necesita ser entendido, necesita ser vivido, honrado, custodiado. Y si alguien te pregunta qué estás haciendo con tu vida, sonríe, di poco, o guarda silencio, porque tus frutos hablarán, tus acciones brillarán, tu energía lo dirá todo. Los sueños florecen más cuando los nutres desde la presencia, no desde la necesidad de que los otros los validen. Esa es la libertad del alma. Esa es la sabiduría del silencio. Acompáñanos en la siguiente parte porque descubrirás por qué no debes compartir tus fracasos con cualquiera.
revelaremos cómo el silencio también puede ser un refugio sanador cuando caes y cómo proteger tu energía en los momentos más vulnerables. Parte 7. No compartas tus logros con cualquiera. ¿Te imaginas sembrar una flor con tus propias manos, cuidarla con amor, verla crecer poco a poco, y cuando por fin florece, llevarla a una plaza llena de desconocidos para que opinen si merece existir o no? Eso es exactamente lo que haces cuando compartes tus logros con cualquiera. Lo que logras desde el alma es sagrado. No fue fácil llegar hasta ahí. Tuviste que atravesar dudas, vencer miedos, soltar heridas que aún dolían. Y a pesar de todo, seguiste, luchaste, te caíste y volviste a levantarte. Tuviste noches en las que nadie supo lo que estabas cargando, momentos en los que solo tú y tu fe sostuvieron el camino. Y ahora que has llegado a un punto de realización, ¿vas a poner ese logro en manos de quienes no saben lo que costó? Hay personas que celebrarán contigo, otras que fingirán hacerlo, y otras más que usarán tu alegría como espejo de su propio vacío. No todos tienen el corazón limpio para sostener tu luz sin intentar apagarla. Eso no te convierte en alguien desconfiado, te convierte en alguien sabio, porque compartir no siempre significa expandir. A veces, compartir con las personas equivocadas significa desgastar. Romper el campo sutil que te rodea, exponerte a la energía de la envidia, del juicio, de la crítica velada. No es que debas vivir en secreto, es que debes elegir con conciencia. Tu energía no es para todos. Tu logro no es para todos. Tu proceso fue único. Y solo quienes honren el silencio sabrán valorar la melodía que has compuesto con tu esfuerzo. En el budismo se enseña que el ego busca validación, pero el alma busca verdad. Cuando compartes desde el ego, necesitas aprobación. Cuando compartes desde el alma, necesitas conexión. Y la conexión verdadera no se da con cualquiera. Se da con quienes ven más allá de lo visible. Con quienes sienten tu vibración antes que tu discurso. Con quienes celebran tu luz porque reconocen su propia luz. Y si no encuentras a esas personas, entonces está bien guardar silencio. No estás siendo arrogante, estás siendo protector, estás siendo fiel a tu camino. Hay logros que florecen en lo invisible, frutos que se cosechan en la intimidad, alegrías que se saborean mejor cuando se viven desde la gratitud y no desde la exhibición. Mostrar tus logros no está mal, pero hazlo cuando ya no necesites ser aplaudido. Hazlo cuando tu alegría no dependa de la reacción del otro. Hazlo cuando sepas que incluso si nadie te felicita, tú sigues siendo completo. La verdadera celebración nace del corazón, y el corazón sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. Recuerda, no necesitas demostrarle nada a nadie. Tu evolución es entre tú y el universo, entre tú y tu conciencia, entre tú y ese ser interior que sabe cuánto has crecido. No todos verán ese crecimiento, y eso también está bien, porque tu camino no necesita ser validado, necesita ser vivido. Y mientras lo vivas con verdad, el universo conspirará para seguir abriéndote puertas. No te apresures en contar. Primero, siéntelo, vívelo, honra lo que eres, y si algún día decides compartirlo, hazlo desde la paz, no desde la necesidad de aprobación. La luz verdadera no necesita reflectores, brilla porque es y tú eres. Cuando mantienes en silencio tus logros, creas un espacio sagrado donde florece la humildad. Es en esa humildad donde el alma encuentra su fuerza más profunda. El silencio no es ausencia de celebración. Es una forma distinta de celebrarte desde el alma. Quien sabe callar, también sabe observar. Y quien observa sin hablar, reconoce los movimientos invisibles del universo. Todo logro trae consigo una energía nueva, una vibración que necesita consolidarse antes de ser compartida. Y si la lanzas al mundo sin preparación, se debilita, pierde rumbo, se dispersa en opiniones ajenas. El alma te pide recogimiento después de crear algo grande. Te pide que contemples lo que has logrado antes de exponerlo.
porque la contemplación afianza, fortalece. Le da forma interior a lo que apenas comienza a mostrarse afuera. No todos los oídos están listos para escuchar tu historia. No todos los ojos verán tu avance con amor. Por eso, antes de hablar, siente si tu corazón está en calma. Si hay paz, habla. Si hay ansiedad, espera. La ansiedad por contar suele esconder una herida que aún no ha sido sanada. Pero cuando el alma sana, ya no necesita impresionar a nadie. Solo vivir en coherencia, compartir lo justo, proteger lo sagrado y continuar avanzando con firmeza silenciosa. Los antiguos sabios enseñaban que el río más profundo fluye en silencio. Así es también con tu crecimiento espiritual. Cuanto más has avanzado, menos necesitas contarlo. Porque el avance verdadero se nota, se siente, se percibe. No por lo que dices, sino por lo que emanas. Esa es tu verdadera luz. Esa es tu verdadera victoria. Una victoria que no necesita aplausos para ser real, porque ya vive en ti. Y si algún día decides compartir lo que has logrado, que sea como quien ofrece una flor en silencio, sin esperar nada, solo por el gozo de compartir desde la plenitud, porque esa es la ofrenda más pura. Y el universo, que todo lo ve y todo lo escucha, sabrá recompensar ese acto de verdad. Acompáñanos en la siguiente parte, porque descubrirás por qué tus sueños más íntimos deben protegerse como semillas sagradas. Revelaremos cómo el silencio puede ser el mejor guardián de tus anhelos más profundos. Parte 8. No compartas tus fracasos con cualquiera. ¿Alguna vez te sentiste en el fondo del abismo y al compartir tu dolor, alguien lo minimizó o lo usó en tu contra? ¿Alguna vez creíste encontrar consuelo, pero lo que recibiste fue juicio, disfrazado de consejo? El silencio, en los momentos de caída, no es un castigo, es protección. Porque cuando compartes tu herida con quien no tiene la capacidad de sostenerla, lo que haces es agravarla. Cuando caes, estás vulnerable, tu energía está abierta. Y es justo ahí cuando más necesitas resguardo, no exposición. En el budismo, se enseña que las caídas no son fracasos, son lecciones en proceso. Son pausas que nos invitan a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Pero vivimos en un mundo que idolatra la apariencia y rechaza la imperfección, que celebra el logro y oculta la lucha, que aplaude el resultado, pero no comprende el proceso. Por eso, cuando compartes tu tropiezo, muchas veces te encuentras con frases vacías como «todo pasa por algo», o con silencios incómodos que te hacen sentir aún más solo. Y esa soledad no nace del dolor, sino de la falta de entendimiento. No todos tienen la madurez para sostener el relato de un alma en reconstrucción. No todos tienen la empatía para escuchar sin juzgar, sin comparar, sin querer arreglarte. Y es ahí donde el silencio se convierte en medicina, en espacio sagrado, en templo interior. El silencio no es aislamiento, es discernimiento. Es elegir no exponer tu vulnerabilidad a quienes no la honran. Es darle tiempo a tu herida para cerrarse desde adentro sin las manos sucias del mundo tocándola sin cuidado. Cuando estás roto, no necesitas explicaciones. Necesitas contención, presencia, amor. Y muchas veces esa presencia solo puedes dártela tú. El sabio no va gritando sus caídas, las transforma en silencio, las honra con humildad, las observa con compasión, porque sabe que toda caída contiene una semilla de renacimiento. Pero esa semilla germina en la oscuridad, no bajo los reflectores. No necesitas contarle a todos lo que estás viviendo. No necesitas justificar tus lágrimas ni defender tus decisiones. Lo único que necesitas es escucharte, sostenerte, reconocerte. Y eso se logra en el silencio. Un silencio que no juzga, que no exige, que no compara. Un silencio que abraza, que acompaña, que comprende. En momentos de oscuridad, hablar puede ser una forma de huir.
de evitar el encuentro con uno mismo. Pero cuando te permites estar contigo en quietud, algo mágico sucede. Te reconectas. Descubres que no estás roto, solo estás en transición. Que no estás perdido, solo estás redefiniendo tu camino. Y que no necesitas que otros aprueben tu proceso, porque tu alma ya sabe hacia dónde va. La próxima vez que tropieces, respira, calla, escucha y pregúntate, ¿quién merece escuchar mi historia? ¿Quién ha demostrado tener un corazón lo suficientemente abierto para recibir mi verdad sin distorsionarla? Si la respuesta es nadie en este momento, entonces no estás solo, estás contigo, y eso es suficiente, porque el alma no necesita multitudes para sanar, solo necesita autenticidad. Y a veces la autenticidad solo florece en el silencio. Cuando callas, permites que tu espíritu se exprese de formas más profundas. Ya no es tu voz la que habla, sino tu esencia, que se expande sin límites, sin que nadie la interprete ni la distorsione. En el silencio, comienzas a comprender lo que realmente necesitas. Te vuelves tu propio refugio. Y ese acto de refugiarte en ti, lejos de ser egoísta, es un acto de amor profundo. Una persona sabia no busca validación en la pena ajena. No deposita sus ruinas emocionales en oídos que no comprenden la arquitectura del alma. Porque muchas veces, cuando compartes tu dolor, en lugar de aliviarlo, lo perpetúas. En lugar de sanarlo, lo alimentas. Pero cuando eliges el silencio, empiezas a disolver el peso de la emoción en el espacio de la calma. Te das cuenta de que la verdadera comprensión no llega desde fuera, nace desde dentro. Y esa comprensión solo crece cuando hay espacio para que las emociones respiren sin juicio. El silencio también te aleja del drama, te saca del ciclo repetitivo de contar una y otra vez la misma historia, porque cada vez que la cuentas, refuerzas su poder sobre ti. En cambio, cuando eliges callar, le das un nuevo significado. Dejas que evolucione dentro de ti, que te enseñe, que te transforme. Los grandes sabios siempre han honrado el poder de los procesos internos. Han sabido que hay dolores que no necesitan ser contados, solo abrazados, solo vividos en lo profundo del ser, y al hacerlo, se convierten en fuerza. Así como el río no necesita anunciar su cauce para esculpir montañas, tu dolor no necesita ser anunciado para transformarte. Solo necesita silencio, tiempo y presencia. Y en ese silencio, poco a poco, se revela el aprendizaje. Aprendes que no todos los oídos son dignos de tus confesiones, que no todos los hombros ofrecen un refugio verdadero, que no todos los corazones pueden comprender el lenguaje sagrado de tus heridas. Y eso está bien. No necesitas a todos, solo necesitas estar contigo. Así como el árbol crece hacia la luz en silencio, tú también puedes crecer sin necesidad de explicar cada paso. Tu historia es sagrada. No la expongas donde no será valorada. No la entregues donde será ignorada. Protégela como un tesoro, porque eso es lo que es. Cada experiencia tuya, incluso la más dolorosa, es un fragmento de tu sabiduría futura. Y esa sabiduría solo florece en la intimidad del silencio. Así que, si estás en medio de una tormenta interior, no corras a contarla. Siéntala, vívela, escúchala. El silencio será tu barca, y tú, su navegante. Acompáñanos en la siguiente parte porque revelaremos por qué tampoco deberías compartir tus arrepentimientos con cualquiera. Exploraremos cómo el silencio puede ayudarte a transformar la culpa en sabiduría y abrir caminos nuevos desde la aceptación profunda. Parte 9. No compartas tus arrepentimientos con cualquiera. ¿Alguna vez sentiste la necesidad urgente de desahogar una culpa? ¿De compartir tu arrepentimiento con alguien esperando alivio y lo que recibiste fue juicio o incomprensión? Ese impulso de contar lo que nos duele es humano. Nace del deseo profundo de liberación, de creer que al ponerlo en palabras, el alma descansará. Pero no siempre ocurre así, porque no todos saben escuchar desde el corazón.
Hay verdades del alma que no todos merecen conocer. Hay procesos internos que son tan delicados, tan íntimos, que compartirlos con quien no los valora puede herir más de lo que sana. El arrepentimiento es un territorio sagrado. Es el espacio donde la conciencia florece después del error. Es el momento en que el alma se vuelve humilde y reconoce que pudo haber actuado distinto. Y no cualquiera tiene la pureza interior para caminarlo contigo sin pisarlo, porque no todos tienen la compasión para mirar tu dolor sin juzgarlo. No todos tienen el silencio necesario para no interrumpir tu proceso con sus propias proyecciones. Cuando expresas un arrepentimiento, estás abriendo tu corazón. Estás revelando una parte tuya que ha dejado de resistirse, que ha comprendido que el error no te define, pero sí te enseña. Estás mostrando una parte tuya que ha reconocido el error y que está en proceso de transformación. Un proceso que requiere ternura, paciencia y espacio. No opiniones, no soluciones rápidas, no etiquetas. Pero no todos sabrán sostener ese acto de valentía. Muchos lo verán como debilidad, otros lo usarán como arma, algunos lo minimizarán y otros simplemente no sabrán qué hacer con eso. Muchos escuchan para juzgar, para comparar, para alimentar su ego y no para comprender. Porque el acto de comprender requiere vaciarse de sí mismo, escuchar desde la presencia. Y eso, pocos lo han cultivado. Por eso, en las enseñanzas budistas, se nos enseña a observar nuestros arrepentimientos en silencio, a quedarnos con ellos un tiempo, a permitir que nos hablen, a no apresurarnos a soltarlos antes de entenderlos, a mirarlos sin culpa, pero con responsabilidad, sin flagelarnos, pero tampoco sin justificarnos, simplemente viéndolos como lo que son, parte del camino, parte del aprendizaje, a tratarlos como semillas de conciencia, no como cadenas del pasado. Porque lo que llamas culpa, muchas veces, es solo una oportunidad no comprendida. Y esa oportunidad puede florecer si le das el entorno adecuado. Cuando compartes un arrepentimiento con quien no ha cultivado compasión, lo más probable es que termines sintiéndote más cargado que antes, porque lo que necesitabas era contención y recibiste juicio. Porque esa persona, en vez de ayudarte a soltar, te ata con sus opiniones, sus juicios y sus miradas. Te devuelve una versión distorsionada de ti, una que te hace dudar aún más de tu valor. Y ahí, el acto de confiar se convierte en una nueva herida, una herida que no proviene del error original, sino de la falta de comprensión posterior. Una herida que puede doler más que el arrepentimiento mismo. No necesitas confesarlo todo para liberarte. No necesitas exponerte por completo para sanar. Hay procesos que se completan en la intimidad del alma, sin testigos, sin espectadores. A veces, el mayor alivio llega cuando te atreves a escuchar tu propia voz, cuando te das el permiso de sentir sin necesidad de explicar, cuando reconoces tu humanidad sin querer excusarla, cuando te sientas en silencio y dices, sí, me equivoqué, pero ahora estoy aquí, dispuesto a transformar. Ese acto, tan simple y profundo, tiene el poder de abrir caminos internos que ninguna conversación podría abrir. Ese momento de honestidad contigo mismo tiene más poder que 1000 confesiones mal recibidas. ¿Por qué es auténtico? Porque nace del alma. Porque no busca aprobación, solo verdad. El arrepentimiento es un espejo. Y cuando lo miras con humildad, ves tu sombra, pero también vislumbras tu luz. Ves lo que fuiste, pero también lo que puedes llegar a ser. No necesitas que otros lo validen, porque el crecimiento no se mide en aplausos, se mide en paz interior. Se mide en cómo te sientes contigo después de haberte perdonado. Necesitas abrazarlo, comprenderlo y trascenderlo. No quedarte estancado, no convertirlo en identidad, solo usarlo como trampolín hacia una versión más amorosa de ti mismo. El silencio, en estos casos, es un aliado fiel. Es el espacio donde el juicio se disuelve, donde la emoción se asienta, donde el aprendizaje encuentra su lugar.
Porque cuando callas, permites que el arrepentimiento se convierta en comprensión y que la comprensión se transforme en crecimiento. Un crecimiento real, no para mostrarlo, sino para vivirlo. A lo largo de nuestra vida, todos cargamos con actos que desearíamos haber hecho distinto. Es parte de estar vivos, es parte de equivocarse, es parte de aprender. Palabras no dichas, decisiones apresuradas, puertas cerradas antes de tiempo, silencios que gritaron más que cualquier palabra. Todo eso deja huella, pero también enseñanza. Pero no todos esos actos necesitan ser contados, solo integrados, porque contarlos no siempre sana. A veces solo los reactiva, a veces solo los perpetúa. El alma sana en la intimidad del silencio, en ese espacio donde no hay ruido externo, donde puedes escuchar el eco de tu verdad, donde tu historia tiene sentido. Y ese silencio no es negación, es alquimia, es transformación. Es el momento en que la emoción deja de ser carga y se convierte en guía, en brújula, en sabiduría. Es el espacio donde el dolor se disuelve y nace la sabiduría. Donde lo que parecía una herida se vuelve una puerta. Donde lo que dolía ahora orienta. Hablar puede aliviar momentáneamente, pero el verdadero alivio llega cuando comprendes lo que sentías, cuando descubres lo que hay detrás del arrepentimiento, su causa, su mensaje, su enseñanza. Y eso se logra en silencio, porque solo ahí, en la quietud, puedes ver con claridad. Solo ahí puedes sentir sin filtro. Solo ahí puedes sanar desde la raíz. No es casualidad que los monjes budistas pasen años en meditación antes de hablar de su camino, porque saben que el verdadero conocimiento se cocina lento, se madura en el silencio, porque saben que el conocimiento no se transmite con palabras vacías, sino con presencia interior, con coherencia, con energía limpia, con verdad encarnada. Deja que tu arrepentimiento te enseñe, escúchalo, abrázalo, no lo ocultes, pero tampoco lo entregues a cualquiera. Y luego, cuando estés listo, compártelo solo con quien haya demostrado tener el alma suficiente para recibirlo, con quien haya sabido acompañarte en otros procesos sin invadirte, porque hay verdades que no se entregan a la ligera, no por orgullo, sino por respeto, por amor propio, por sabiduría. Se comparten como se ofrece una flor, con respeto, cuidado y amor, y solo cuando el otro tenga manos limpias para recibirla. Acompáñanos en la siguiente parte, porque revelaremos por qué incluso tus sueños deben mantenerse en silencio. Descubrirás cómo proteger tu energía creadora y evitar que otros saboteen lo que aún está germinando en tu interior. Parte 10. No compartas tus sueños con cualquiera. ¿Alguna vez sentiste una chispa interna, un sueño que comenzaba a germinar en tu corazón, y al compartirlo con alguien, esa chispa se apagó por completo? ¿Has confiado tus ilusiones a personas que, en vez de animarte, sembraron duda, miedo o burla? Los sueños, en su etapa inicial, son semillas frágiles. No están listas para ser expuestas al viento de la opinión ajena. Porque cuando compartes un sueño con quienes no lo comprenden, lo que entregas no es solo una idea, es tu energía más pura. Y si esa energía no es cuidada, puede ser drenada, distorsionada o anulada. En el budismo, se nos enseña que la palabra tiene poder creador. Cada vez que hablas de tu sueño, le das forma, lo alimentas, lo energizas. Pero si lo compartes con personas que vibran desde el miedo, la envidia o la limitación, esas energías también se adhieren a tu visión, te contaminan. Y sin darte cuenta, lo que era inspiración se convierte en duda. Un sueño, como una semilla, necesita oscuridad para germinar. Necesita tiempo, silencio y cuidado. Solo después, cuando esté fuerte, podrá salir a la luz, pero no antes. Porque si lo expones antes de tiempo, lo debilitas.
Y esa debilidad se traduce en desmotivación, en confusión, en abandono. Muchos sueños han muerto prematuramente porque fueron expuestos antes de tiempo, porque se contaron desde la necesidad de validación y no desde la certeza interior, desde el miedo a no lograrlo, buscando aprobación en lugar de confiar plenamente en el proceso. Compartir tu sueño con alguien que no lo ve como tú es como darle una flor a quien no conoce su valor. Puede pisarla, arrancarla o simplemente ignorarla. Y en ese acto, inconsciente o no, se pierde parte de la magia. Se rompe parte de la conexión que tienes con tu propósito. Por eso, el sabio guarda silencio mientras trabaja, mientras construye, mientras siembra, porque sabe que la energía que se disipa en hablar es energía que podría invertirse en crear. Y cada palabra hablada es energía usada. ¿La estás usando para edificar o para explicar? El silencio no es ocultamiento, es protección, es respeto por el proceso. Es la comprensión de que cada idea tiene un ciclo y que, hasta que no esté madura, no debe ser expuesta. Así como el fruto no se recoge antes de su tiempo, el sueño no se comparte antes de su solidez. Cuando compartes tus sueños con quien no cree en ellos, comienzas a dudar, a desconfiar, a sabotearte. Y esa duda no viene de ti, fue sembrada desde fuera. Pero, como toda semilla, crece si la alimentas, si la riegas con tus pensamientos, si le das poder con tus palabras. Por eso, elige con sabiduría con quién compartes tus visiones. Observa cómo reaccionan, si te inspiran, si te alientan, si te respetan. Y si no es así, guarda silencio. Trabaja en tu sueño. Protégelo. Fortalécelo. Deja que hable por sí solo cuando sea tan grande que ya no pueda ser ignorado. Lester, verdadero creador, no necesita anunciar cada paso, porque su energía está enfocada en manifestar, no en justificar. Y cuando ese sueño se vuelve realidad, quienes dudaban, quienes callaron, quienes criticaron, se ven obligados a ver con nuevos ojos. No por venganza, sino porque la verdad se sostiene sola. La coherencia brilla sin necesidad de explicación, porque el alma que ha construido en silencio resplandece con fuerza. Su luz no se puede opacar. Tu sueño es sagrado. Trátalo como tal. Riega con fe. Protege con silencio. Y permite que sea tu acción, no tus palabras, la que cuente la historia. Porque los sueños no necesitan testigos. Necesitan compromiso, disciplina y un corazón dispuesto a persistir, incluso cuando nadie más cree. Y en ese camino, recuerda, no estás solo. Cada sueño verdadero tiene raíces en lo divino. Y lo divino siempre apoya aquello que nace desde el amor, la conciencia y el propósito. Confía en esa guía invisible que te impulsa. Aunque no la veas, está contigo. Calla, crea y confía. Y cuando llegue el momento, tu sueño hablará por ti. Hablará con hechos, con vibración, con presencia, con transformación. Serás tú, a través de tu obra, quien inspire a otros. Y lo harás sin haber dicho una sola palabra. Porque los frutos auténticos no necesitan presentación. Su sabor lo dice todo. Su aroma se siente. Su esencia permanece. Y eso, nadie lo puede negar. La verdad no necesita defensa, solo manifestación. Hay una fuerza inmensa en construir en silencio, en trabajar día a día con humildad, en avanzar sin alardes. Y esa fuerza es la que te sostiene cuando el mundo duda, es la que te alimenta cuando parece que estás solo. El universo conspira con los corazones perseverantes, con los que no buscan aplausos, sino resultados, con los que prefieren el sudor de la acción al ruido del ego, con los que caminan en fe, aun cuando el camino es incierto. Recuerda, las grandes montañas no hacen ruido cuando crecen, tampoco los árboles más fuertes. Todo lo que tiene raíces profundas se desarrolla en silencio. Tu sueño también. Así que sigue, sin prisa,
sin pausa, en silencio. Y deja que el mundo descubra, más adelante, lo que tú ya sabías desde el inicio. Que tu sueño era posible. Que tu luz merecía brillar. Gracias por llegar hasta aquí. Que la sabiduría te acompañe. Que la abundancia te abrace. Y que tu luz interior siga expandiéndose día a día. Este es solo el inicio de un camino lleno de posibilidades. Sigue brillando. Y gracias por ser parte de la familia de Sabiduría Budista. Namaste.